Cuando Sebastián empujó las puertas del hospital esa madrugada, jamás imaginó que su vida entera se desmoronaría en cuestión de segundos. El olor a desinfectante le golpeó la nariz, pero fue otro sonido el que le heló la sangre, un grito, el grito desgarrador de su madre. Corrió por el pasillo blanco como un hombre poseído, con el corazón retumbándole en los oídos, hasta que llegó a la habitación 312. Y entonces lo vio, su prometida, Valeria, la mujer con quien se casaría en 3 meses. Sostenía una jarra de agua hirviendo sobre el cuerpo indefenso de su madre. La escena quedó congelada en su mente como una fotografía del infierno. El vapor ascendía en espirales perversas. Los ojos de su madre, llenos de terror y dolor. Y la sonrisa, esa sonrisa fría y calculadora en el rostro de Valeria que jamás había visto antes. ¿Dónde estás escuchando esto ahora mismo? ¿Y qué hora es en tu ciudad en este instante? Sebastián no podía moverse. Sus piernas se habían convertido en piedra. Su cerebro se negaba a procesar lo que sus ojos veían con absoluta claridad. Valeria giró lentamente la cabeza hacia él, sin soltar la jarra, y por un momento infinito, sus miradas se encontraron. No había culpa en esos ojos. No había vergüenza. Solo había algo frío, algo calculado, algo que le hizo comprender con horror absoluto que la mujer que había conocido durante 2 años jamás había existido realmente. Todo había sido una máscara, una interpretación perfecta, un engaño tan elaborado que él había caído como un tonto enamorado. La historia había comenzado 24 meses atrás, en una galería de arte del centro de la ciudad. Sebastián había heredado el imperio empresarial de su difunto padre. Hacía apenas 1 año. Las responsabilidades le abrumaban, las juntas directivas interminables, las decisiones que afectaban a miles de empleados, el peso constante de mantener vivo el legado familiar. Esa noche había escapado de su oficina buscando un respiro, algo de belleza en medio del caos de números y contratos. Y entonces, la vio en Valeria. Estaba parada frente a un cuadro abstracto, con un vestido azul medianoche, que parecía fundirse con las sombras de la galería. Tenía el cabello recogido en un moño descuidado, algunos mechones rebeldes enmarcando su rostro. Sebastián se acercó sin pensarlo, como atraído por un imán invisible. Comenzaron a hablar sobre el arte, sobre la vida, sobre todo y nada al mismo tiempo. Ella tenía una forma de escuchar que hacía sentir a Sebastián como si fuera la única persona en el mundo. Sus ojos brillaban con inteligencia genuina. Su risa era musical, contagiosa, real y no, o al menos eso había creído él. Ya durante los siguientes meses, Valeria se convirtió en el centro de su universo. Ella trabajaba como enfermera en un hospital público. Según le había contado, tenía turnos agotadores, pero siempre encontraba tiempo para él. Le preparaba cenas sencillas pero deliciosas. Le masajeaba los hombros cuando llegaba tenso de la oficina. Le escuchaba con paciencia infinita cuando él necesitaba desahogarse sobre los desafíos del negocio familiar. Era perfecta, demasiado perfecta, pensaría después. Pero en ese momento, Sebastián solo veía lo que quería ver en una mujer genuina, de clase trabajadora, que lo amaba por quien era y no por su apellido o su fortuna, su madre. Doña Carmela no había estado tan convencida desde el principio. Era una mujer de 68 años, viuda desde hacía 7, con una intuición afilada como navaja. La primera vez que Sebastián llevó a Valeria a cenar a la casa familiar, doña Carmela la observó durante toda la velada con esos ojos que parecían leer el alma de las personas. Después, cuando Valeria se fue, su madre le había dicho algo que él descartó como simple sobreprotección maternal. Hijo, esa muchacha no es lo que aparenta. Hay algo en su mirada que no me gusta. Algo frío, algo calculador. Sebastián había reído, había abrazado a su madre y le había asegurado que solo estaba siendo demasiado cautelosa, que Valeria era maravillosa, que por fin había encontrado a alguien real en medio de todas las mujeres interesadas que lo perseguían por su dinero. Doña Carmela no insistió más, pero Sebastián había notado cómo su madre se ponía tensa cada vez que Valeria visitaba, cómo sus labios se apretaban en una línea delgada, cómo evitaba quedarse a solas con ella. 6 meses después del primer encuentro, Sebastián le propuso matrimonio a Valeria, en la misma galería donde se habían conocido. Ella lloró, o al menos parecía llorar, y dijo que sí entre sollozos, que sonaban tan genuinos. Le mostró el anillo a todas sus amigas, publicó fotos en redes sociales, comenzó a planear la boda con un entusiasmo que parecía auténtico. Sebastián estaba flotando en una nube de felicidad. Finalmente, después de años de soledad emocional,
Había encontrado a su compañera de vida. Pero entonces, 3 semanas antes de la boda, doña Carmela sufrió un derrame cerebral. San Sebastián recibió la llamada a las 3 de la mañana. El mundo se tambaleó bajo sus pies. Corrió al hospital, donde los doctores le explicaron que su madre había sobrevivido, pero que la recuperación sería larga y complicada. Tenía movilidad limitada en el lado izquierdo del cuerpo. Su habla estaba afectada. Necesitaría meses de terapia física y cuidados constantes. Sebastián contrató de inmediato a los mejores especialistas. Trasladó a su madre a una habitación privada en el hospital más prestigioso de la ciudad, y se dedicó en cuerpo y alma a asegurar su recuperación. Valeria había sido un ángel durante esos días iniciales, o eso había creído él. Visitaba el hospital regularmente, llevaba flores frescas, hablaba con los médicos, incluso se ofrecía a ayudar con los cuidados básicos de doña Carmela. Sebastián se sentía agradecido de tener una pareja tan solidaria, tan comprensiva, tan dedicada. Le decía a sus amigos que había tenido suerte de encontrar a una mujer con tan buen corazón. Lo que Sebastián no sabía era que Valeria tenía una razón muy específica para estar tan presente en ese hospital. Todo comenzó a cambiar sutilmente. Doña Carmela, que había estado progresando bien en su recuperación, de repente empezó a tener recaídas inexplicables. Algunos días amanecía con náuseas severas. Otros días tenía episodios de confusión mental que los doctores no podían explicar. Las enfermeras comentaban entre ellas que la paciente parecía asustada cuando ciertas personas entraban a su habitación, pero nadie le prestaba demasiada atención. Después de todo, era normal que una mujer mayor enferma tuviera episodios de ansiedad. San Sebastián estaba tan consumido por el trabajo y por intentar mantener a flote tanto el negocio como los cuidados de su madre, que no notó los detalles. No vio cómo su madre se encogía visiblemente cuando Valeria entraba sola a la habitación. No escuchó los intentos desesperados de doña Carmela por comunicar algo importante con su habla limitada. No prestó atención a las miradas suplicantes que su madre le lanzaba cada vez que Valeria ofrecía quedarse cuidándola mientras él atendía juntas urgentes en la oficina. Había señales, siempre las hay, pero el amor, o lo que Sebastián creía que era amor, puede cegarnos de formas absolutamente devastadoras en una tarde. El jefe de enfermería mencionó casualmente que habían encontrado marcas extrañas en los brazos de doña Carmela, moretones que no coincidían con las caídas o los procedimientos médicos normales. Sebastián exigió una investigación, pero las cámaras de seguridad en esa sección del hospital habían estado en mantenimiento durante semanas. No había pruebas concretas de nada. Los doctores sugirieron que quizás la señora se estaba lastimando a sí misma en momentos de confusión. Algo no raro en pacientes con daño cerebral. San Sebastián quiso creerlo. Necesitaba creerlo, porque la alternativa era demasiado horrible para contemplarla. Valeria, por su parte, seguía siendo la novia perfecta. Consolaba a Sebastián cuando él se quebraba por ver a su madre sufrir. Le preparaba té de manzanilla cuando no podía dormir. Le recordaba que debía cuidarse a sí mismo también. Incluso sugirió posponer la boda unas semanas más para que pudiera concentrarse completamente en la recuperación de doña Carmela. Sebastián casi lloraba de gratitud por tener una mujer tan comprensiva a su lado, pero doña Carmela sabía la verdad, y esa verdad la estaba matando lentamente, tanto física como emocionalmente. La noche del incidente, Sebastián había tenido que quedarse trabajando hasta tarde. Había una fusión importante que requería su atención inmediata. Valeria se había ofrecido, como siempre, a pasar por el hospital para ver cómo estaba su futura suegra. Sebastián le había dado las gracias con un beso en la frente, completamente ajeno a la pesadilla que estaba a punto de desencadenarse. Valeria llegó al hospital alrededor de las 10 de la noche. Las enfermeras del turno nocturno la conocían bien. La saludaron con sonrisas, comentando lo afortunada que era doña Carmela de tener una nuera tan atenta. Valeria sonrió de vuelta, con esa sonrisa cálida que había perfeccionado durante meses, y caminó con pasos seguros hacia la habitación 312. Doña Carmela estaba despierta cuando Valeria entró. Sus ojos se abrieron con terror inmediato. Intentó gritar, pero su garganta apenas produjo un sonido ronco. Valeria cerró la puerta con cuidado, echó el pestillo interno que se suponía era solo para emergencias, y se acercó a la cama con una expresión que finalmente revelaba su verdadera naturaleza. «Hola, suegrita», dijo Valeria con una voz dulce, que contrastaba horriblemente con la frialdad de sus ojos. «¿Cómo estamos
esta noche. Doña Carmela intentó alcanzar el botón de llamada para las enfermeras, pero Valeria fue más rápida. Lo apartó con un movimiento fluido y se sentó en la silla junto a la cama, cruzando las piernas con elegancia. ¿Sabes? He estado pensando mucho últimamente, continuó Valeria, examinando sus uñas perfectamente arregladas. Sobre ti, sobre Sebastián. Sobre todo, el dinero que voy a heredar cuando finalmente te vayas de este mundo. Los ojos de doña Carmela se llenaron de lágrimas. Intentó hablar, pero las palabras salieron enredadas, incomprensibles. Valeria se inclinó hacia adelante, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. El problema eres tú, vieja entrometida. Desde el primer día me miraste como si pudieras ver a través de mí, y tenías razón, ¿sabes? Pero Sebastián es tan estúpidamente romántico, tan desesperadamente necesitado de amor, que nunca escuchó tus advertencias. Ahora me ama, me adora, y cuando te mueras, cosa que espero suceda pronto, seré la única familia que le quede. Todo ese dinero, todas esas propiedades, todo será mío. Doña Carmela lograba apenas mover su mano derecha, señalando débilmente hacia la puerta, rogando que alguien entrara. Pero era tarde en la noche. El pasillo estaba tranquilo, y nadie tenía razón para interrumpir lo que parecía una visita familiar. Normal Valeria se levantó y caminó hacia el pequeño calentador de agua que había en la habitación. Lo encendió y esperó pacientemente a que el agua comenzara a hervir. Mientras tanto, siguió hablando con esa voz suave y aterradora. ¿Sabes cuánto tiempo llevo planeando esto? 2 años. 2 años completos, investigando a tu hijo, aprendiendo sus gustos, convirtiéndome en la mujer perfecta para él. 2 años fingiendo que me importa su estúpida empresa, sus estúpidos problemas, sus estúpidas inseguridades. Pero valdrá la pena. Valdrá cada segundo de esta actuación patética, cuando finalmente tenga acceso a toda la fortuna familiar. El agua comenzó a hervir. Valeria llenó una jarra con el líquido hirviente, observando cómo el vapor ascendía en ondas transparentes. Se acercó a la cama, donde doña Carmela estaba ahora completamente paralizada por el terror, incapaz de hacer más que mirarla con ojos suplicantes. Esta noche vamos a acelerar un poco las cosas, dijo Valeria, con una sonrisa cruel. Los médicos ya están preocupados por tu salud deteriorándose. Un pequeño accidente más. Unas quemaduras que pueden explicarse como confusión de tu parte, y tu corazón débil finalmente se rendirá. Sebastián llorará, por supuesto. Yo lo consolaré. Nos casaremos un mes después, en una ceremonia íntima y emotiva. Y después, bueno, después viviré la vida que siempre merecí. Levantó la jarra sobre el cuerpo de doña Carmela. La anciana cerró los ojos, preparándose para el dolor que estaba por venir, rezando una última oración silenciosa. El líquido hirviente comenzó a inclinarse, a punto de caer, y entonces, Sebastián abrió la puerta de golpe. Había recibido una llamada anónima 20 minutos antes. Una voz de mujer, probablemente una enfermera, que había visto algo que no debía. Le había dicho simplemente, venga al hospital, ahora su madre está en peligro. Había colgado antes de que él pudiera preguntar más. Sebastián había salido corriendo de su oficina, conduciendo como un loco por las calles vacías de la madrugada, con el corazón latiéndole en la garganta, rogando que fuera una falsa alarma, que su madre estuviera bien, empero ahí estaba la verdad, más horrible de lo que jamás podría haber imaginado. El tiempo se detuvo. Sebastián observó la escena, el vapor del agua hirviente, las lágrimas en el rostro de su madre y esa expresión en la cara de Valeria, esa expresión de placer sádico, de triunfo anticipado, de maldad pura que nunca había visto antes. Y en ese momento, todo encajó. Los moretones inexplicables, las recaídas misteriosas, el miedo en los ojos de su madre cada vez que Valeria se ofrecía a cuidarla, las advertencias que él había ignorado porque estaba cegado por lo que creía que era amor. Valeria, dijo con una voz que no reconocía como suya. Sonaba hueca, muerta. Suelta esa jarra. Valeria se congeló. Por un momento, Sebastián vio pánico genuino cruzar su rostro, pero entonces, como la actriz consumada que era, su expresión cambió completamente. Los ojos se le llenaron de lágrimas instantáneas. Bajó la jarra con manos temblorosas y dio un paso hacia atrás, llevándose una mano al pecho en un gesto de shock perfecto. ¡Sebastián! ¡Sebastián! Gracias a Dios que llegaste. Tu madre estaba tratando de lastimarse. Intentó alcanzar el agua caliente para... No sé, creo que estaba confundida. Yo solo trataba de detenerla, de quitarle la jarra,
antes de que se quemara. Llegaste justo a tiempo, amor. Podría haberse hecho mucho daño. La actuación era impecable, la voz quebrándose en los momentos exactos, las lágrimas cayendo por sus mejillas con convincente desesperación. Si Sebastián no hubiera visto con sus propios ojos la expresión de su cara momentos antes, si no hubiera escuchado el tono frío y calculador con el que estaba hablando cuando él abrió la puerta, quizás lo habría creído. Pero había escuchado, y ya no podía desver ni desescuchar. No dijo simplemente, no, Valeria, sé exactamente lo que estabas haciendo. El rostro de Valeria cambió entonces. Las lágrimas se secaron como si nunca hubieran existido. La máscara cayó completamente, revelando a la mujer real que había estado escondida durante 2 años. Se enderezó, con los hombros hacia atrás, y lo miró con algo parecido al desprecio. Sí, dijo con voz fría. ¿Y qué vas a hacer al respecto, Sebastián? ¿Llamar a la policía? ¿Con qué pruebas? No hay cámaras. Aquí no hay testigos más que tu madre, que apenas puede hablar. Será mi palabra contra la tuya. Y yo tengo 2 años de historia siendo la novia perfecta, la futura esposa devota, la mujer que todos adoran. ¿Quién crees que te van a creer? Sebastián sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Tenía razón. Valeria tenía completamente la razón. Había construido su coartada perfecta durante 2 años, cultivando una reputación impecable, ganándose la confianza de todos los que los rodeaban. Era su palabra contra la de ella, y sin pruebas concretas. Sería imposible convencer a nadie de la verdad, Anne. Pero entonces, una voz habló desde la puerta. Anne, yo soy testigo. Ambos giraron bruscamente. En el umbral estaba la enfermera, jefe del turno nocturno, una mujer de mediana edad llamada Patricia, que llevaba trabajando en ese hospital durante 25 años. Sostenía su teléfono en la mano, y en la pantalla, Sebastián podía ver que había estado grabando. Lo escuché todo, dijo Patricia con voz firme. Cada palabra, cada amenaza, y ahora está todo grabado. El rostro de Valeria se transformó en una máscara de puro odio. Se lanzó hacia Patricia, intentando arrebatarle el teléfono, pero Sebastián fue más rápido. La sujetó por los brazos, inmovilizándola mientras ella gritaba y luchaba con una fuerza que no sabía que tenía. ¡Suéltame! ¡Maldito imbécil! ¡Suéltame! ¡Me lo merecía! Me merecía ese dinero. Desperdicié 2 años de mi vida fingiendo amarte. Sebastián la sostuvo mientras Patricia llamaba a seguridad. En cuestión de minutos, la habitación se llenó de gente en guardias, más enfermeras, doctores y finalmente la policía. Valeria fue esposada mientras seguía gritando obscenidades. Su verdadero carácter finalmente expuesto para que todos lo vieran. Anne Sebastián se derrumbó junto a la cama de su madre. Doña Carmela, con su mano temblorosa, alcanzó a tocar el rostro de su hijo. Lágrimas corrían por ambas mejillas mientras ella intentaba hablar, las palabras saliendo lentas y trabajosas, pero llenas de alivio infinito. Lo Anne sabía, Anne hijo, lo Anne sabía. Lo sé, mamá, susurró Sebastián, tomando su mano con suavidad. Lo siento, Anne, debí escucharte. Debí confiar en tu instinto. Anne, perdóname. Doña Carmela negó débilmente con la cabeza, apretando la mano de su hijo con toda la fuerza que su cuerpo debilitado podía reunir. No había nada que perdonar. Solo había gratitud de que la verdad finalmente hubiera salido a la luz antes de que fuera demasiado tarde. Los días siguientes fueron un torbellino de declaraciones policiales, investigaciones y revelaciones cada vez más perturbadoras. Patricia, la enfermera que había salvado la vida de doña Carmela, explicó que había sospechado de Valeria durante semanas. Había notado cosas pequeñas, como los síntomas de la paciente empeoraban después de las visitas de Valeria. Como la prometida de Sebastián, siempre tenía excusas para estar a solas con doña Carmela. Como la anciana parecía genuinamente aterrorizada cuando Valeria entraba a la habitación. Al principio pensé que estaba siendo paranoica, admitió Patricia, pero mis 30 años de experiencia me decían que algo estaba mal. Esa noche decidí quedarme vigilando discretamente. Cuando vi a Valeria entrar con esa expresión en su rostro, supe que tenía que actuar. Llamé a Sebastián y luego me quedé afuera con mi teléfono, grabando. Gracias a Dios que llegué a tiempo. La investigación policial descubrió que Valeria no era quien decía ser. Su verdadero nombre era Victoria Maldonado, y tenía un historial de relaciones con hombres adinerados que terminaban extrañamente. 2 de sus exnovios
Habían muerto en circunstancias sospechosas, aunque nunca se había podido probar nada. Había cambiado su identidad 3 veces en los últimos 10 años, siempre reinventándose, siempre buscando su siguiente víctima. Sebastián era simplemente el objetivo más reciente en una larga cadena de hombres vulnerables que ella había identificado y manipulado. La investigación también reveló que había estado envenenando lentamente a doña Carmela con pequeñas dosis de medicamentos, que exacerbaban sus síntomas neurológicos, haciendo que pareciera que la recuperación de la anciana estaba fracasando naturalmente. Los análisis de sangre posteriores confirmaron la presencia de sustancias que no deberían haber estado allí. Sebastián se sentía destrozado, no solo por la traición, sino por su propia ceguera. Se castigaba mentalmente cada noche, reviviendo cada momento de los últimos 2 años, viendo ahora con claridad todas las señales rojas que había ignorado. La forma en que Valeria siempre parecía saber exactamente qué decir. Como nunca había conocido a su familia, siempre con excusas sobre relaciones distantes. La manera en que redirigía conversaciones, cuando él hacía preguntas sobre su pasado. Todo había estado allí, gritándole la verdad. Pero él había estado demasiado enamorado, demasiado necesitado, demasiado desesperado por creer en el cuento de hadas. Su madre se recuperaba lentamente, tanto física como emocionalmente. Con Valeria fuera de su vida, los síntomas misteriosos desaparecieron. Su habla mejoraba día a día. La terapia física mostraba progresos constantes, pero las pesadillas la perseguían cada noche, sueños de agua hirviente, de manos crueles, de miradas llenas de odio. El juicio fue un espectáculo mediático. Los periódicos lo llamaron el caso de la novia asesina. Las redes sociales explotaron con teorías y opiniones. Valeria, o Victoria, como se reveló su verdadero nombre, intentó una vez más usar su talento para la actuación. En el estrado, lloró y suplicó. Afirmó que amaba realmente a Sebastián, que la habían malinterpretado, que todo era un terrible malentendido. Pero la evidencia era abrumadora. El video de Patricia, los análisis toxicológicos, el historial de identidades falsas, los testimonios de las familias de sus víctimas anteriores, que finalmente se atrevieron a hablar. Anne fue condenada a 30 años de prisión por intento de asesinato, envenenamiento, fraude y una larga lista de otros cargos. Mientras la llevaban esposada fuera de la corte, giró la cabeza hacia Sebastián una última vez. No había arrepentimiento en esos ojos, solo furia fría por haber sido descubierta. Sebastián estaba sentado en la galería, sosteniendo la mano de su madre, observando cómo la mujer que casi destruyó sus vidas era llevada lejos. Sintió una mezcla compleja de emociones, alivio, tristeza, rabia y sobre todo, una profunda decepción en sí mismo. Los meses que siguieron fueron un proceso lento de sanación. Sebastián se sumergió en terapia, trabajando para reconstruir su capacidad de confiar, para aprender de sus errores sin permitir que lo destruyeran completamente. Doña Carmela continuó su recuperación, más fuerte cada día, con una determinación férrea de no dejar que lo que había pasado la definiera. En una tarde, 6 meses después del incidente, Sebastián y su madre estaban sentados en el jardín de la casa familiar. El sol se ponía en tonos dorados y rosados, pintando el cielo con colores suaves. Doña Carmela, que ahora podía caminar con ayuda de un bastón y hablar casi con normalidad, rompió el silencio que se había instalado entre ellos. Hijo, necesito que escuches algo importante. Sebastián levantó la vista del libro que había estado intentando leer sin mucho éxito. ¿Qué pasa, mamá? Lo que pasó con esa mujer, Anne Victoria, no fue tu culpa. No fue tu culpa. Sebastián sintió que su garganta se cerraba. Había escuchado esas palabras de su terapeuta, de sus amigos, de los detectives, pero escucharlas de su madre, la persona que había estado más cerca de morir por su error de juicio, era diferente. Mamá, escúchame, interrumpió doña Carmela con firmeza. Ella era una depredadora profesional. Pasó años perfeccionando su arte de engañar. No eres ni el primero, ni serás el último hombre inteligente y exitoso que cae en las trampas de alguien así. Lo que importa es que cuando lo descubriste, actuaste. No la justificaste. No la protegiste. La detuviste. Pero debí escucharte desde el principio, dijo Sebastián, con voz quebrada. Tú lo viste. Tú lo supiste. Y yo te ignoré. Y yo podría haberlo dicho más claramente.
respondió su madre con suavidad. Podría haber insistido más. Podría haber investigado por mi cuenta. Ambos cometimos errores, hijo, pero también ambos sobrevivimos. Y eso es lo que debemos recordar. Sebastián se inclinó y abrazó a su madre con cuidado, sintiendo como las lágrimas finalmente brotaban después de meses de mantenerlas contenidas. Lloró por la inocencia perdida, por la confianza traicionada, por el tiempo desperdiciado en una mentira. Pero también lloró de alivio, de gratitud, porque su madre estaba viva, porque la verdad había salido a la luz a tiempo. Doña Carmela acarició el cabello de su hijo como cuando era niño, murmurando palabras de consuelo, dejando que liberara todo el dolor que había estado cargando, aun cuando finalmente se separaron. El sol ya se había ocultado completamente, dejando el jardín bañado en el suave resplandor del crepúsculo. Sebastián limpió sus lágrimas y miró a su madre con una mezcla de admiración y amor. «Eres la mujer más fuerte que conozco», dijo con sinceridad absoluta doña Carmela. Sonrió, una sonrisa cansada pero genuina. «Y tú eres el hijo más valiente que una madre podría pedir. Lo que pasó nos cambió a ambos, Sebastián, pero no tiene que destruirnos. Podemos elegir aprender, crecer y seguir adelante». «¿Cómo haces para no tener pesadillas?», preguntó Sebastián. «¿Para no tener miedo todo el tiempo?». «¿Quién dice que no tengo miedo?», respondió su madre con honestidad cruda. «Tengo pesadillas todas las noches. Me despierto sudando, sintiendo el calor de esa agua a punto de caer sobre mí. Pero luego abro los ojos, veo mi habitación, me recuerdo que estoy segura, que tú estás seguro, y respiro. El miedo no desaparece, hijo. Aprendemos a vivir con él, a no dejar que nos paralice». Esas palabras resonaron profundamente en Sebastián. Durante meses había estado esperando que llegara el día en que todo volviera a la normalidad, en que pudiera confiar en las personas nuevamente sin ese nudo constante de ansiedad en el estómago. Pero su madre tenía razón. No se trataba de volver a como eran las cosas antes, se trataba de aceptar que habían cambiado y encontrar una nueva forma de existir en este mundo más complicado y aterrador de lo que habían creído. A los años pasaron. Sebastián nunca volvió a estar en una relación seria, no porque no quisiera, sino porque simplemente no podía. Cada vez que conocía a alguien nuevo, la paranoia se apoderaba de él. ¿Era genuina o estaba actuando? ¿Lo amaba realmente o veía solo su cuenta bancaria? ¿Esa sonrisa era auténtica o practicada? Las preguntas lo consumían hasta que inevitablemente terminaba alejándose. A su terapeuta le dijo que eventualmente sanaría, que con tiempo y trabajo podría volver a abrirse al amor. Sebastián no estaba seguro de creerle, pero seguía intentándolo, apareciendo a cada sesión, haciendo el trabajo interno, esperando que algún día el peso sobre su pecho se aliviara. Doña Carmela se recuperó casi por completo. Caminaba sin bastón. Su habla era clara. Había vuelto a cocinar, a cuidar su jardín, a vivir con una intensidad que muchas personas de su edad habían perdido hace tiempo. La experiencia cercana a la muerte le había dado una nueva apreciación por cada momento, cada amanecer, cada abrazo con su hijo Patricia. La enfermera que los había salvado se convirtió en una amiga cercana de la familia. Sebastián estableció una beca en su nombre en la escuela de enfermería local, asegurándose de que su acto de valentía fuera reconocido y que inspirara a otros profesionales de la salud a confiar en sus instintos y actuar cuando veían algo mal. La historia de Sebastián y Valeria se convirtió en uno de esos casos que la gente menciona en advertencia. Apareció en documentales de crímenes reales. Se escribieron artículos psicológicos sobre el perfil de Victoria Maldonado y cómo depredadores como ella operan. Expertos debatían sobre las señales de advertencia, sobre cómo personas inteligentes y exitosas pueden ser engañadas, sobre la importancia de confiar en los instintos y escuchar cuando los seres queridos expresan preocupaciones. Sebastián odiaba ser parte de ese diálogo público. Odiaba ver su rostro en documentales, escuchar a extraños analizar sus decisiones, convertirse en una historia de advertencia. Pero con el tiempo, también llegó a aceptar que si su experiencia ayudaba a una sola persona a reconocer señales similares en su propia vida, entonces quizás todo el dolor había tenido algún propósito 5 años después del incidente. Sebastián estaba en su oficina cuando recibió una carta. No tenía remitente, solo su nombre escrito en una letra que reconoció de inmediato. Su corazón se aceleró. Las manos le temblaron mientras abría el sobre. La carta era de Victoria, escribiendo desde prisión. No era una disculpa. De hecho,
Era todo lo contrario. Era una carta fría y calculadora donde ella explicaba en detalle cada paso de su plan. Como lo había elegido específicamente después de investigar su vulnerabilidad emocional tras la muerte de su padre. Como había estudiado cada aspecto de su personalidad para convertirse en la mujer perfecta para él. Lo describía como un proyecto, un trabajo, una inversión de tiempo que casi había dado frutos. No expresaba remordimiento, solo frustración por haber sido atrapada, cuando estaba tan cerca de lograrlo. Terminaba la carta con una línea que le heló la sangre en: hay otras como yo allá afuera, Sebastián, y la próxima vez que te enamores, nunca sabrás si es real o si es otra actuación. Vivirás con esa duda para siempre. Esa es mi verdadera Victoria. Sebastián dejó caer la carta como si quemara. Se quedó sentado en su oficina durante horas, mirando por la ventana, procesando las palabras venenosas que Victoria había escrito. Parte de él quería destruir la carta, olvidar que había existido. Otra parte sabía que ella tenía razón. El daño que había causado iba más allá de lo físico. Había roto algo fundamental en su capacidad de confiar, de amar, de abrirse. En esa noche, Sebastián le mostró la carta a su madre. Doña Carmela la leyó en silencio, su rostro endureciéndose con cada línea. Cuando terminó, hizo algo que sorprendió a Sebastián. Se rió. Una risa amarga pero genuina. Mamá, esta mujer patética, dijo doña Carmela, moviendo la carta con desprecio. Está en prisión durante los mejores años de su vida, y aún así necesita sentir que tiene poder sobre nosotros. Necesita creer que nos destruyó. Pero hijo, ¿sabes qué? No lo hizo. No estamos aquí. Estamos vivos. Estamos juntos. Ella está sola en una celda, y nosotros estamos libres. ¿Quién ganó realmente? Las palabras de su madre resonaron en Sebastián con una claridad cristalina. Victoria quería que viviera con miedo, con paranoia, con la incapacidad de volver a amar. Eso era exactamente lo que ella necesitaba para sentir que había tenido algún tipo de victoria. Pero Sebastián podía elegir no darle ese poder. No sería fácil, probablemente nunca sería fácil, pero podía intentarlo. Podía trabajar en sí mismo, en su sanación, en reconstruir lentamente la capacidad de confiar. No por Victoria, no para probarle nada a ella, sino por él mismo, porque merecía la oportunidad de amar y ser amado genuinamente, sin las sombras del pasado, envenenando cada posibilidad futura. Esa noche, Sebastián quemó la carta en la chimenea. Observó cómo las palabras de Victoria se convertían en cenizas, ascendiendo en humo que desaparecía en la noche. No era un final mágico, no se sintió instantáneamente curado, pero era un comienzo, un pequeño acto de desafío contra el control que Victoria intentaba mantener sobre su vida. Incluso desde la prisión, los años continuaron pasando. Sebastián siguió trabajando en sí mismo. Tuvo recaídas, momentos donde la paranoia lo consumía completamente. Pero también tuvo avances, días donde podía interactuar con nuevas personas sin ese nudo constante de terror en el estómago. Lento, dolorosamente lento, pero progreso al fin. Conoció a algunas mujeres. Tuvo citas que no terminaron en relaciones serias, pero tampoco en desastres. Aprendió a establecer límites saludables, a hacer preguntas difíciles, a no ignorar las señales de advertencia, solo porque quería que algo funcionara. Aprendió que la vulnerabilidad y la precaución no tenían que ser opuestas, que podía abrirse gradualmente mientras permanecía consciente y protegido. Doña Carmela cumplió 75 años, rodeada de amigos y familia. Sebastián organizó una fiesta sorpresa en el jardín de la casa familiar. Mientras observaba a su madre reír y bailar, tan llena de vida a pesar de todo lo que había pasado, sintió algo que no había sentido en años: esperanza genuina. Quizás Victoria había intentado destruirlos. Quizás había dejado cicatrices que nunca sanarían completamente. Pero también, sin saberlo, les había enseñado algo invaluable. Les había mostrado la fuerza que tenían dentro, la profundidad de su vínculo, la capacidad de sobrevivir incluso las traiciones más devastadoras a la vida de Sebastián. Nunca volvería a ser lo que era antes de conocer a Victoria, pero eso no significaba que estuviera arruinada. Simplesmente era diferente, más cautelosa, sí, más consciente del potencial para el mal que existe en algunas personas, pero también más apreciativa de las conexiones genuinas, más agradecida por cada día con su madre, más determinada a vivir auténticamente. A pesar del miedo, el legado de Victoria no era el terror que ella esperaba sembrar. Era la resiliencia que había despertado sin querer. Era la fuerza que Sebastián y su madre
habían descubierto en sí mismos. Era la lección de que, incluso en los momentos más oscuros, cuando la traición viene de donde menos la esperamos, todavía podemos elegir levantarnos. En una década después del incidente, Sebastián recibió noticias de que Victoria había muerto en prisión. Una pelea con otra reclusa había terminado mal. Cuando le dieron la noticia, esperó sentir algo de alivio, satisfacción, incluso tristeza, pero en cambio, solo sintió un vacío extraño. La mujer que había intentado matar a su madre, que había envenenado 2 años de su vida con mentiras, había dejado de existir, y él simplemente continuaba en esa noche. Sebastián y doña Carmela se sentaron en el mismo jardín donde habían tenido aquella conversación transformadora años atrás. La luna brillaba con fuerza en el cielo despejado. Las estrellas parpadeaban como testigos silenciosos de todo lo que habían vivido. ¿Cómo te sientes?, preguntó doña Carmela suavemente en Sebastián. Pensó durante un largo momento antes de responder. Cerrado, dijo finalmente, como si un capítulo terrible finalmente se hubiera cerrado de verdad, no con un final dramático o satisfactorio, sino simplemente cerrado en su madre. Asintió con comprensión. La vida rara vez nos da los finales limpios y satisfactorios que vemos en las películas, pero nos da la oportunidad de seguir adelante. ¿Y eso? Hijo, eso es suficiente. Tenía razón, como siempre. El trauma de lo que habían vivido nunca desaparecería completamente. Sebastián, probablemente, siempre tendría momentos de hipervigilancia, de dificultad para confiar completamente. Doña Carmela probablemente seguiría teniendo pesadillas ocasionales. Las cicatrices, tanto físicas como emocionales, permanecerían, pero también permanecerían juntos. También permanecería su amor inquebrantable. También permanecería su determinación de no dejar que el mal que habían enfrentado definiera quiénes eran o cómo vivían. En Sebastián miró a su madre, esta mujer increíble que había sobrevivido a un derrame cerebral, un intento de asesinato, envenenamiento sistemático y toda la pesadilla subsecuente, y que ahora se sentaba a su lado, mirando las estrellas, con una paz que él todavía estaba aprendiendo a encontrar. Mamá, dijo con voz suave, gracias por no rendirte, por seguir luchando, incluso cuando estabas demasiado débil para hablar, por verla tal como era desde el principio, por salvarme de un error que podría haberme costado todo. Doña Carmela tomó la mano de su hijo, apretándola con firmeza. Hijo, tú me salvaste a mí, cuando abriste esa puerta, cuando no te dejaste engañar por sus lágrimas de cocodrilo, cuando elegiste creerme, a pesar de todas las probabilidades en su contra. Nos salvamos mutuamente. Eso es lo que hace la familia. Y ahí, bajo el cielo estrellado, en el jardín donde tantas conversaciones importantes habían tenido lugar a lo largo de los años, Sebastián finalmente sintió algo parecido a la paz. No era la paz de haber olvidado, era la paz de haber sobrevivido, de haber aprendido, de haber crecido a pesar del dolor. En la historia de Sebastián y Victoria se convirtió en una de esas advertencias que la gente cuenta para recordar que el mal puede venir envuelto en los paquetes más hermosos, que las personas pueden fingir durante años si tienen la motivación suficiente, que confiar en nuestros instintos y escuchar a nuestros seres queridos puede literalmente salvarnos la vida. Pero también se convirtió en una historia de supervivencia, de resiliencia, de la fuerza del vínculo entre una madre y su hijo, de cómo incluso cuando la traición viene de donde menos la esperamos, todavía podemos elegir levantarnos, sanar y continuar viviendo con propósito y esperanza. Años después, cuando Sebastián finalmente se permitió enamorarse nuevamente, fue diferente. Fue con una mujer que conoció en una sesión de terapia grupal, alguien que también cargaba sus propias cicatrices y entendía el miedo a la vulnerabilidad. Fue lento, cauteloso, a veces dolorosamente difícil, pero era real, y en esa realidad imperfecta y complicada, Sebastián encontró algo que nunca había tenido con Victoria: en paz genuina, porque al final esa era la verdadera lección. El amor real no es perfecto, no es una actuación pulida sin defectos, es complicado, vulnerable, aterrador. Requiere trabajo constante, comunicación honesta y la voluntad de ser visto en toda tu imperfección. Pero es real, y después de años de vivir en una mentira perfectamente construida, Sebastián había aprendido a valorar la realidad imperfecta por encima de todo. A la vida continuó. Las heridas sanaron, dejando cicatrices que servían como recordatorios, pero no como prisiones. Sebastián aprendió a confiar nuevamente, no ciegamente como antes,
sino conscientemente, eligiendo ver tanto lo bueno como lo potencialmente peligroso en las personas. Doña Carmela vivió para ver a su hijo finalmente feliz, genuinamente feliz, con alguien que lo amaba por quien realmente era Anne, y en algún lugar, en archivos policiales y documentales de crímenes, la historia de Victoria Maldonado permanecía como advertencia para futuras generaciones. Pero para Sebastián y su madre, ella se había convertido en lo que siempre debió ser, una nota al pie en sus vidas, no el capítulo principal, un obstáculo que habían superado, no un destino que los había definido. Porque al final del día, Victoria había apostado a que el trauma que causó los destruiría. Había contado con que Sebastián viviría el resto de su vida con miedo, incapaz de volver a amar o confiar. Había esperado que doña Carmela muriera, si no físicamente entonces emocionalmente, aplastada por el peso de lo que había vivido. Pero se había equivocado. Y esa era su verdadera derrota, no la prisión, no la muerte eventual, en una pelea sin sentido. Su verdadera derrota fue que las personas que había intentado destruir eligieron sobrevivir, sanar y eventualmente prosperar, a pesar de todo lo que ella había hecho. Esa era la lección que Sebastián llevaba consigo cada día, en que tenemos más fuerza de la que creemos, que el amor genuino de familia puede sostenernos incluso en los momentos más oscuros, y que la mejor venganza contra aquellos que intentan destruirnos es simplemente seguir viviendo, seguir amando, seguir eligiendo la esperanza, incluso cuando el miedo parecería ser la única opción lógica. Esta historia te hace pensar, ¿verdad? Nos recuerda que las personas no siempre son lo que parecen, y que confiar en nuestros instintos, especialmente cuando las personas que nos aman nos advierten sobre algo, puede literalmente salvar vidas. Si esta historia te movió, si te hizo reflexionar sobre la importancia de escuchar a nuestros seres queridos y estar atentos a las señales de advertencia, déjame un comentario contándome qué piensas. Y si crees que alguien más debería escuchar esta historia, considera suscribirte para más reflexiones sobre la vida, la familia y las lecciones que aprendemos en los momentos más difíciles. Gracias por acompañarme en esta historia.